A partir de este momento, conéctate con los temas que son tendencia. Bienvenidos a Cinco Mentes, 5 razones para escuchar radio. Cinco Mentes, inicia ya. Hello. Muy buenas tardes en América, buenas noches en Europa y buenos días en Oriente. Te saluda Zoraida Chong, soy tu conductora de los jueves o de los viernes, sí, como nuestra invitada de hoy. Ya para ti es viernes. En ese caso, te mandamos un abrazo desde aquí, desde la ciudad, desde la muy noble y leal ciudad de Panamá, donde ya dan las 5 de la tarde. Hoy quiero que sepan que vamos a tener un programa súper especial, que estoy llena de emoción, pero antes quiero mandarle un abrazo muy cariñoso a las otras 5 mentes que hacen posible este programa. Gina Buendía, Alejandra Araúz, Jennifer Bolívar y José Bravo, que están conectados desde diferentes puntos escuchándonos. También, por supuesto, agradecer al señor Claudio Quiroz, que está en controles. Quiero que sepan que hoy vamos a hablar de los infiernos. Sí, tal cual. Vamos a hablar de los infiernos, pero este es un libro que acaba de ser publicado este año. Está, como quien dice, calientito, sacado del horno. Es de una autora mexicana que nos complace con una primera novela que quiero que sepan que todas las personas que la han leído dicen que se la leen en un día. Hay libros que son así, hay libros que se lo leen en un día o no sé, a veces decimos que ay, ya no se lee como antes, pero no, ahora la gente te dice es que lo leí en un día. Hace poco también yo me leí un libro en un día, bueno, en 2, y fue una locura. Pero hoy quiero que sepan que vamos a hablar de este libro de nuestra Nobel escritora de novelas, valga la redundancia. Quiero contarles que ella es una periodista y escritora franco-mexicana. Fue editora de moda, belleza y estilo de vida en revistas femeninas internacionales y ha trabajado con marcas y medios en América Latina, Europa y Asia. Ha vivido en México, Francia, Tanzania, Pakistán, Indonesia, Brasil y actualmente reside en Madrid. Bienvenida a Cinco Mentes, sin más retrasos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Madrid? Yo entiendo que estás en Madrid, pero la realidad es que ahora que te estaba presentando, yo dije, no sé si está en Madrid realmente. Sí, aquí estoy en Madrid, son las 12:16 de la noche, voy regresando de casa después de unas cañitas y estoy aquí encantada de estar con ustedes. Es mi primera vez con Panamá, así que estoy muy contenta. Me encanta. Para la audiencia, unas cañitas son unas cervezas, por si acaso. Yo creo que hoy estamos todos como bien enterados de las cosas porque como ya estamos globalizados a todo lo que da con la inteligencia artificial, perdón, con las redes sociales. Entonces, realmente a lo mejor hago aclaraciones innecesarias, pido disculpas a mi audiencia por haber hecho eso. Juliet, decía yo que eres una periodista, eres ahora escritora de novelas. Tu obra se lanza este año con el título de Los Infiernos y las personas que la han leído todos me dicen, la leí en un día. ¿Cómo, bueno, esta es la pregunta que ningún periodista debe hacer, pero ¿cómo te estás sintiendo ahora con esta acogida que está teniendo la novela, con esta pequeña revolución que está empezando con tu novela? Sí, fíjate que estoy muy contenta. Esta novela se publicó aquí en España a finales de mayo y la verdad es que ha tenido un recibimiento extraordinario y estoy muy agradecida con España, porque es una novela tremendamente mexicana en el lenguaje, en la temática, y la verdad es que yo he sido la primera sorprendida de que esta historia que describe una realidad que es distinta a la de los lectores que ahora están abriendo estas páginas, que hayan encontrado en ella puntos de interés y que se sientan identificados con los personajes. Sabes que quisiera que nos cuentes un poquito, obviamente sin hacer spoiler de final ni nada por el estilo. Son dos mujeres con vidas, edades, realidades diametralmente opuestas. Háblanos un poquito de esa trama, muy por encima. Solamente queremos que se enamore nuestra audiencia del libro y que sepan, luego me dices dónde comprarlo también, porque la ventaja también ya del mundo globalizado es que podemos bajar el ebook comprándolo. Así es que háblanos un poco de la trama de la historia, de estos dos personajes principales que tienes ahí. Sí, Los Infiernos es una historia que arranca el 13 de septiembre de 1986, cuando la mamá de Elisa, una niña de 7 años, desaparece
y todo cambia. Y es una historia que relata un choque de clases. Son dos Méxicos que usualmente no se encuentran, el México de las vecindades y el México de los barrios de clase alta, y que por una situación muy específica terminan conviviendo en la misma casa. Mirta tiene 54 años, es una mujer soltera y al enterarse de que Elisa se queda sola, decide adoptarla. Y esta experiencia que debería de ser positiva, al final se termina en una adopción fallida porque el abismo que las separa, el abismo emocional es enorme. Se separan y 10 años después se vuelven a encontrar cuando Mirta ya es una mujer enferma y Elisa, que ya es una mujer adulta, decide volver para cuidar. Wow. Hasta ahí quiero quedarme, no quiero que avances más en la historia. Hay un asunto con esta novela que a mí me resulta muy interesante, me llama demasiado la atención. Nosotros estamos viendo una novela sobre, estamos viendo un retrato del de México, del México de las vecindades, ¿no? Un retrato que cuando lo hablamos desde Panamá, obviamente estamos sumamente familiarizados con las novelas mexicanas de toda la vida, no de ahora, de toda la vida, pero también con El Chavo del Ocho, que ha sido tendencia recientemente en redes sociales por la nueva serie sobre Chespirito. Y realmente a mí me llama algo la atención en esta literatura que habla de esa realidad mexicana. A principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, la literatura mexicana era muy de héroes, ¿no? Muy de personajes heroicos y demás. Pero ahora estamos viendo una realidad nada edulcorada, pues, una realidad cruda, fuerte. Ya nos dicen sobre esta novela que es dura, es cruda, no tiene edulcorantes, la llaman incómoda y poderosa. ¿Qué tanto de incómodo hay en esta novela? ¿Tú querías hacer algo así? Sí, fíjate que sí, yo cuando decidí separarme un poco del periodismo de estilo de vida, que es un tipo de periodismo muy específico, y empezar a entrar en este mundo de la narrativa, yo sabía que tenía que empezar a escribir desde la incomodidad, porque de otra manera hubiese escrito como escribo artículos para Marie Claire o Cosmopolitan, y necesitaba entrar desde un lugar diferente. Y es un lugar en el que has estado, porque yo necesito saber si hay algo de biográfico en esta historia, de dónde te nutres tú para meterte en estas realidades. Creo que se nos ha congelado. Se congeló, ¿verdad? Aquí Sí, hay viene. momentos crudos. Sí, perdón, se congeló unos instantes. Por favor, repite. Sí, que en esta vecindad de los infiernos, a diferencia de la vecindad del Chavo del Ocho, donde todo está suavizado y hay personajes entrañables, en, en este espacio en el que transcurre parte de la novela, más bien es otro tipo de realidad a la que nos enfrentamos. Son tragedias humanas que se condensan en un espacio muy reducido y cosas que no queremos ver. Claro, pero que tú has visto, que tú viste en México, son realidades con las que tuviste contacto. Yo creo que en México no nos gusta tanto tener justamente contacto con estas realidades, pero yo recuerdo que un día había un documental de una periodista mexicana que se llama Cristina Pacheco, que justamente entró a esta vecindad cuyo nombre era Los Infiernos, y que con un micrófono y una cámara recorrió los 3 patios y los 50 y tantos departamentos, y cada vez que le abrían una puerta y ella conversaba con las personas que vivían ahí, le platicaban unas cosas que a mí me dejaban fría, y yo decía, ¿cómo es posible que en un espacio tan reducido se pueda condensar tanta sufrimiento, tanta rabia y tantas tragedias? Y a partir de ahí yo supe que si escribía esta novela debía llamarse Los Infiernos.
Ok, me encanta, cómo la vas anclando en la realidad. A mí te confieso que a mí este meternos en las vecindades me recuerda mucho también un libro de otra periodista que pasó también por uno de los periódicos en los que tú trabajaste en México, el Reforma, Almadelia Murillo, probablemente en otra época, escribe La cabeza de mi padre, también una historia dura, pero dura de verdad del México. Para nosotros que estamos lejos de México, bueno, en verdad yo viví ahí mucho tiempo, pero en Panamá no vemos esa realidad. En Panamá vemos el producto de la maravillosa mercadotecnia que tiene el gobierno mexicano desde de inicios del siglo XX, y entonces la gente está más familiarizada con cosas más tiernas, ¿no? Más finales felices, cosas heroicas, digamos que no tan terribles como lo que puede ser la realidad de la pobreza y de los contrastes de las clases sociales en México. ¿Tú cómo decides exponer esto? ¿No te sientes extraña escribiendo de México, habiendo vivido bastante tiempo fuera? Fíjate que cuando yo empecé con un máster de narrativa, que fue el primer paso para ya decidirme a escribir una novela, y me planteé sobre qué iba a escribir, eh, recordé una historia de la que yo no solía hablar porque me resultaba un poco incómoda, precisamente, y decidí retomar este planteamiento. Yo en mis 20 yo recibí un regalo inesperado. Una amiga de mi familia que no tenía hijos eh, me dejó heredada una casa, y me dejó esta casa en lugar de heredársela a una chica que ella había adoptado y que a todas luces debía ser eh, pues su heredera. Y yo lo dejé pasar, recibí la herencia y no me quise cuestionar demasiado al respecto. Y después me vino esta pregunta de saber si había sido un regalo para mí o un castigo para esta chica. Y la segunda pregunta es: ¿qué lleva a una mujer a desheredar a la que alguna vez consideró su hija? Y a partir de esta vivencia, yo recordé pequeños momentos, pequeñas cosas que yo había visto en la convivencia de estas dos mujeres, y traté de hilar una historia para explicar, más allá de esa experiencia, qué puede pasar y cómo es posible que estas cosas sucedan, ¿no? Y esta es un poco mi respuesta a esa pregunta. Claro, al final de cuentas son historias que pueden ocurrir en cualquier lado. Tú tiras obviamente de tus recuerdos en México, pero sin duda esa es una de las cosas que la hace universal, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado la historia de alguien que adoptó a alguien, que los resultados fueron más o menos. Entonces creo que eso te conecta con una universalidad. También me gustaría saber si esta historia tiene cosas de tus vivencias fuera de México, o lograste convertirte en esa Juliet que vivió en México, o hay detalles tuyos de tu trayectoria, de tu vida, de tus visitas a todos estos países, bueno, de tus vivencias en todos estos países donde has residido. Yo me fui de México a los 27 años, ahora tengo 45, y te puedo decir que nunca he estado tan conectada a México como ahora, porque me doy cuenta que muchas de mis primeras veces fueron en México, y no hay, no hay un lugar en el que tú te sientas más cómodo para escribir que cuando describes las primeras veces. Y yo recuerdo la primera vez que entré a una vecindad, por ejemplo. Recuerdo el lenguaje, recuerdo cómo la gente se comunica, cómo se transpira. Y siento que justamente la distancia física me permitió volver a entrar a ello. Y sí, efectivamente esta novela la escribí, de hecho, en Brasil. Se publica en España, y, y todo lo que transcurre tiene poco que ver con mi vida en el extranjero, más allá de esa distancia que me permite ver con otros ojos mi propio país.
Claro. Yo quiero que nos cuentes dónde se puede comprar la novela, porque ya quizás algunas personas de la audiencia se estén preguntando, ajá, ¿la consigo en Panamá? ¿No la consigo en Panamá? Bueno, en Panamá físicamente todavía no, pero entiendo que la podemos adquirir por ebook. Así es, Los Infiernos está en ebook en la página de mi editorial, que es binomioeditorial.net, pero vas a componer en Google Binomio Editorial Los Infiernos y les sale de primero. Buenísimo. Me encanta que lo mejor es el mejor amigo Google. Entonces, ya saben, Los Infiernos, Binomio Editorial, es lo primero que les va a salir. Así es que pueden visitar la página de la editorial para adquirir el libro, la novela de Juliette Millet, esta escritora mexicana que se aventura a escribir de un México que no se olvida jamás, ¿no? Porque si los que vivimos en México no nos olvidamos, los que son de ahí, muchísimo menos, Juliette. Una novela que está teniendo una increíble recepción del público y que la gente que la ha leído dice que esto es de una noche, que esto se lee de un minuto a otro. Así es que, amigos y amigas de la audiencia, si ustedes están con ganas de leer algo emocionante, les recomiendo que busquen Binomio Editorial, la editorial de la novela, con el título Los Infiernos. Apenas que lo buscan en Google les va a aparecer y pueden comprar el ebook de Juliette Millet, esta nueva voz de la novela mexicana. Juliette, te voy a llamar de esa manera. Antes de irnos al corte comercial, dijiste algo, es una novela quizás muy femenina porque hay estos dos, es sobre dos personajes femeninos con una trama pues de conflicto entre ellos. Pero me recordaste mucho cuando dijiste una novela femenina de mujeres que tienen esta relación. Me acordé mucho de Isabel Allende y de algunos de sus libros, bueno, los últimos que he leído recientemente, son también sobre mujeres, ¿no? Son las emociones de mujeres, las vidas de mujeres. Pero yo digo, ¿por qué los hombres tendrían que leer este tipo de novelas? O sea, quiero que nos digas tú por qué desde tu punto de vista o qué encontrarán los hombres en esta novela que la hace también una novela para todos, ¿no? Y que la literatura escrita por mujeres no se nos quede ahí en literatura escrita por mujeres. En España hay un fenómeno muy interesante. Ahora mismo se están abriendo muchos clubs de lectura que se llama literatura femenina para señores. Y reúnen un grupo de hombres y les hacen leer o los acercan a autoras que hablan de temas que normalmente consideramos femeninos y o feministas. Y me parece muy interesante porque creo que ahora mismo las autoras, sobre todo las autoras latinoamericanas, estamos reescribiendo la historia de nuestros países a partir de las heridas y estamos contando cosas que muchas veces los hombres no notan y que estaría bien que se enteraran. Y creo que escribimos a partir de los pequeños detalles de la cotidianidad, a partir de nuestras propias cicatrices. Y creo que tal vez les haría tomar conciencia de muchas cosas que pasan alrededor de ellos y de las cuales no se enteran. De la que después dicen, pero ¿cómo? No sabía, no me di cuenta. ¿No? Exactamente. Y luego nos preguntan, ¿y que por qué no existe el mes del hombre? El Día del Hombre, que sí existe, por cierto, en noviembre. Ya tocará hacer un programa de eso, amigos y amigas de la audiencia. Juliette, ¿qué mensaje quieres dejarle a la audiencia de Cinco Mentes sobre esta novela, sobre por qué leerla? Invita a la audiencia, por favor, a que consigan tu libro que puede descargarse fácilmente. Yo tengo fe de que un día vas a venir a presentarlo a Panamá, como fue el caso de La cabeza de tu padre, que estuvo también la autora aquí en Panamá en la Feria del Libro. Es que la Feria del Libro fue hace poco y precisamente vino esta autora que en su momento yo no compré el libro en Panamá, yo lo mandé a buscar porque me interesaba mucho el título, pero creo que quienes tienen gente en España, pues lo pueden comprar, y si no, entonces por ebook. Quiero que nos digas por qué, que nos invites a leer esa novela a todos los lectores desde Panamá. Quisiera decirles que más allá de la historia, leer esta novela es una experiencia personal porque
yo los voy a poner en medio de dos mujeres a las que ustedes van a juzgar. Y no las van a juzgar como jueces imparciales, sino que las van a juzgar desde sus propias heridas, desde sus propios prejuicios y desde su propia ideología. Y la decisión que tomen con respecto a estas dos antagonistas va a decirles mucho más de ustedes mismos que de ellas. Entonces, pienso que es una forma de revisar nuestros valores y dónde nos posicionamos. Y claro, tiene que ver mucho con nuestra historia de vida, pero creo que es un ejercicio interesante. Claro, y también creo que para la gente que en Panamá tenemos mucha gente que le encanta México, ya sabes, la historia de México, la comida maravillosa de México. Panamá se ha llenado en los últimos años de restaurantes mexicanos, gracias a Dios. Y la cultura mexicana aquí permea mucho, así es que también es un viaje a un México bastante realista, creo yo. Sí, y quiero concluir diciendo que efectivamente la prensa ha señalado la novela como muy cruda y con páginas muy difíciles de leer, que sí las hay, pero también es una novela humana que retrata la fragilidad de dos mujeres que están encerradas en su propio infierno y que muchas veces dan más compasión que odio. Y claro, porque además no creo que sea, al final si tienes uno de las dos y luego vas a salir hacia la otra y creo que es ponernos a pensar seriamente en nuestros propios prejuicios quizás. Así es. Me encanta, Juliet, muchas gracias por haber estado hoy en Panamá. No sé si has venido a Panamá, Juliet. No, fíjate que es un país al que le tengo muchas ganas y espero que esta novela me lleve hacia ustedes muy pronto. Espero. Sí, tú por si acaso siempre traes 5 libros en la maleta porque Sí, nunca se sabe. Panamá es un sitio en el que la gente tiene que hacer alto muchas veces, así es que nunca está fuera de la ruta de todas las personas. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, Juliet. Felicidades por esta novela, por la recepción que está teniendo. Casi que es tendencia. Entonces, le auguramos un buen futuro. Y bueno, como dices, estarás pronto en Panamá si Dios quiere. así es. Pues un abrazo, muchas gracias a tu audiencia y hasta muy Ha pronto. sido un placer. Nos vemos mañana.